y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Hace muy poquitos días teníamos un entrevistado que nos hablaba sobre el referéndum en Grecia. Recién teníamos el resultado de ese referéndum, de esa consulta popular, y nos movía el entusiasmo, la sorpresa, digamos, de que efectivamente un gobierno hubiera hecho una consulta al pueblo sobre la posibilidad o no de aceptar un ajuste por parte de la Troika. Y han pasado muy poquitos días y las novedades se suceden y por ahí no en el sentido que hubiéramos deseado. Hoy también hemos invitado a un economista, Guillermo Zullin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Queremos darle continuidad al tema y nos desorienta un poco, Guillermo, lo que viene, nos desorienta. Podría ser previsible, pero habíamos cifrado muchas esperanzas en el hecho de que un gobierno de apenas 6 meses pusiera a consideración de su pueblo el ceder o no a las presiones y a las condiciones, digamos, de la eurozona, de la troika. Y bueno, y hoy parecería que se está, a pesar del respaldo del pueblo para no ceder a esas condiciones, parecería que el gobierno está aceptando, ¿es así? ¿Los condicionamientos? Y los condicionamientos que ahora son, hasta las últimas noticias, peores que los previos al referéndum, ¿no? Bueno, yo no sé si Tsipras lo va a poner a consideración del Parlamento diciendo vótenlo o no lo voten, porque realmente cuando Tsipras llama al referéndum era porque todas las imposiciones de la Unión Europea, de la Troika en sí, eran totalmente opuestas a lo que él había prometido en su campaña electoral, de basta de recortes, basta de pobreza, basta de desempleo. Entonces se suponía que él convocaba ese referéndum. Había dos versiones. Algunos decían lo está convocando en realidad porque como supone que va a salir que sí quieren las reformas, él ahí tiene el pie para renunciar y lavarse las manos. Eso decían algunos. Otros decían no, que quiere que salga que no para poder renegociar con la Unión Europea y con la Troika desde otra posición de mayor fortaleza, que aparentemente es lo que después ocurrió. Pero al minuto ya que el referéndum le da esa fortaleza... Para sorpresa del gobierno, según ellos dijeron. Claro, él mismo sale con una propuesta. Bueno, hay un cambio de ministro de Economía... Eso sorprendió. O de Finanzas, como le llaman allá. Sí, en realidad la primera versión era que como había ya se estaba por cortar lanzas, digamos, con la Unión Europea. De hecho, ya se había entrado casi en default porque no se le había pagado el fondo. Entonces, abrir una nueva renegociación con la Unión Europea implicaba algunas concesiones, entre comillas, formales, aunque sea por parte del gobierno griego. Entonces, supuestamente la renuncia del ministro de Finanzas, que era un ministro bastante duro en las negociaciones, en el modo en que se trataba con sus pares de los demás países de la Unión Europea. Entonces, como que dio un paso al costado para que vaya alguien un poco más, con perfil de más negociador. Esa fue la versión. Después, si en la práctica hubo algún otro problema, digamos, interno, eso nos enteraremos más adelante. En el primer momento la versión era esa. Pero claro, ahora se encontraron con que, en primer lugar, las propuestas que llevaba el gobierno griego no eran muy diferentes. O sea, uno no entendía por qué habían llamado al referéndum si después ellos mismos van a decir, a poner la cabeza en el lazo y decir, bueno, vamos a subir el IVA, quizás 1/10 de porcentual menos de lo que nos pedían, vamos a privatizar en un plazo un poquitito mayor, esto pedimos... pero en general eran bastante ya fuertes y recesivas las propuestas que llevaba el mismo Tsipras. Ahora, la
respuesta que han tenido ahora del gobierno europeo ha sido si dijeron retruco, ahora les dijeron un vale 4. O sea, ahora el gobierno, a la Unión Europea, la Troika, le está imponiendo condiciones peores todavía a las que previas al referéndum. Es decir, ahora quieren directamente, como no confían en Grecia, que cualquier ayuda que haya, la plata la van a depositar en Luxemburgo. Que no confían, todo. Pero además es como, no confían en Grecia cuando ellos manipulan absolutamente todo. Pero sí, eso a es ver, una hipocresía el Fondo Monetario, total. Guillermo, el Fondo Monetario Internacional no dijo antes de todo esto que la deuda es impagable. El Fondo Monetario diciendo que la deuda de Grecia es impagable y que hace falta una reestructuración y una eventual quita. El Fondo Monetario, nada menos. Todos saben que es impagable. O sea, Grecia debe, cada griego, desde los bebés hasta los ancianos, cada uno debe 28.000 euros por persona. O sea, la deuda externa de Grecia, para que se dé una idea, son 320.000 millones de euros, en dólares supongamos que son 360.000, es exactamente el doble de lo que era la deuda argentina, ¿sí? La deuda externa argentina que nos tenía en la lona. Es el doble, claro, con un país 4 veces más pequeño, claro, que Argentina, porque tiene 10 millones de habitantes, tiene un PBI que es menos de la mitad del de Argentina, y no tiene el potencial que tenía Argentina para volver a crecer después de ese default, porque bueno, Argentina tiene todos los recursos que tiene el campo, tenías una industria que estaba trabajando al 30% de su capacidad en la época de la convertibilidad y que se reanimó, digamos, cuando saltó por los aires la convertibilidad. Hubo un año de caos, pero después la cosa, bueno... Había con qué, digamos. Claro, ¿no? había con qué salir. Grecia, salvo el turismo y un poco de industria naval, no tiene demasiado con qué salir después. Entonces está entre la espada y la pared, digamos. No va a salir bien parado, sea que se salga del euro o sea que siga en el euro bajo estas condiciones. Entonces, políticamente, Tsipras creo que está tratando de hacer equilibrio. Hasta dónde puedo negociar que no pierda en el frente interno y hasta dónde voy a tener que tomar medidas que después voy a tener que salir corriendo. O sea, no nos olvidemos cuando pasó la crisis en Argentina, con la mitad de la deuda que tienen ahora los griegos, que las decisiones que se tomaron por imperio en las circunstancias, no porque fueran revolucionarios quienes las tomaron, el default la tomó un presidente que duró una semana y después la pacificación, o sea, la salida definitiva de la convertibilidad, la tomó Dualde, que bueno, después tuvo que entregar, digamos, el gobierno en elecciones, pero digamos, ya no pudo presentarse más. Entonces, quemamos etapas políticas, fue el costo político de quienes tuvieron que tomar esas medidas por imperio de las circunstancias, porque no había más dólares con qué pagar la deuda externa, ni había más dólares con qué sostener la convertibilidad. Si Tsipras toma cualquier decisión radical que tome, salirse del euro, por ejemplo, con el primer efecto que pueda producir en los primeros meses esa salida, aunque después remonte, es muy probable que políticamente deba dar un paso al costado, porque claro, va a empezar a haber protestas. Entonces, la tiene muy difícil, digamos, esa es la realidad. Puede tomar una medida que para mí debería ser la más sana, debería ser salirse del euro y buscar financiamiento en países alternativos como Rusia, China, los BRICS. A ver, inicialmente era una catástrofe impensable, según lo planteaba la Unión Europea, la posibilidad de que Grecia saliera del euro al principio. Y veo que a último momento, cuando no se llega a un acuerdo, ahora en este último tramo, después del referéndum, la Unión Europea dice, bueno, nada, el domingo mismo, vayan, no hay acuerdo, sálganse del euro. Es como, ¿qué es? Que digamos, que suben la apuesta o ¿qué implica concretamente para Europa y para Grecia la salida del euro? ¿Qué implicaría? Para Grecia significaría, bueno, una devaluación súbita, porque obviamente al volver al dracma tendrían, digamos, valdría, se calcula, un 30% de lo que hoy vale, digamos, el euro. Entonces tendrían que, el corralito que tienen actualmente tendría que meterlo en un buen tiempo, porque si no habría todo lo que tiene euro, trataría de sacarlo de Grecia, ponerlo bajo el colchón, entonces claro, tendrían que congelar los fondos en los bancos, seguir con el corralito sacándolo en pequeñas dosis y todos esos euros que tienen, más algún refuerzo que puedan conseguir de alguien que les preste, engordar las reservas y contra esas reservas emitir dracmas y empezar a moverse con su propia moneda para poder pagar las pensiones, las jubilaciones, los sueldos públicos y todo lo que hoy no están pudiendo pagar porque no tienen fluidez monetaria, porque no se las da el Banco Central Europeo por todos los problemas que hay.
Entonces, la salida del euro implicaría, digamos, un primer paso de bastante caótico. Pero luego, esa salida implicaría congelar el tema de la deuda externa, es decir, claro, que no se paga por un buen tiempo o no se paga más o se ve. Bueno, entonces toda la sangría que hoy les implica es el ajuste presupuestario para seguir pagando los intereses de esa deuda, bueno, dejaría de estar y con eso podrían empezar a tratar de invertir en la industria, en la producción, en algo que los vaya haciendo remontar, que no va a ser de un día para el otro, porque como decíamos hoy, no es Argentina, que de repente una buena cosecha te saca, tenía Argentina Industria que estaban trabajando por debajo de su capacidad, no las tiene Grecia, y también tiene un sistema impositivo bastante deficiente. Entonces el turismo, que es lo mejor que tiene Grecia, de todas maneras la mitad no te emiten factura cuando te cobran algo. Entonces es todo un tema, es complejo porque hay corrupción, o sea, hay cosas que son ciertas de Grecia, que hay corrupción, que estuvieron viviendo, digamos, de prestado, pero claro, todo eso lo incentivaban los propios bancos alemanes para que le compraran, para endeudarlos, y las empresas alemanas para que les compraran autos alemanes, armas alemanas, o sea, todo. Ahí hacen la vista gorda, no importa la corrupción, o sea, exactamente, mientras lo siguen endeudando. Y después está la otra pata de la maldad, que son los medios de difusión europeos, que es lo que hacen, tratan de explicarle a todo el mundo en Europa que los griegos son los malos de la película, que culpa de esos corruptos Europa está como está, y que merecen su castigo. Entonces la opinión pública, que la forman ellos a través de esos medios, dice no, a Grecia castíguenlo porque, y entonces ellos van allá a esas reuniones y dicen no podemos, no tenemos margen de maniobra para ser condescendientes con Grecia, porque la opinión pública es todo un engaño que ellos mismos hacen, que ellos mismos trabajan. Que hacen en todo el planeta. Claro. Y hay dos versiones, yendo un poco a la pregunta con que encabezabas el tema de qué les conviene, que se salgan, que no se salgan. Bueno, hay Alemania y los países nórdicos, el norte de Europa, están muy proclives a que el euro pase a ser una moneda de países VIP, digamos, de los que mejor les va en Europa, y que los países del sur empiecen a tener... Por eso tan sueltos de cuerpo dijeron, bueno, en todo caso los despachamos rapidito. A mí me sorprendió eso. Y si no los despachan, y Grecia insiste en quedarse, ¿qué le están pidiendo? Le están pidiendo un tratado de Versalles, de lo que, así como lo humillaron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial y sacaron todo, bueno, lo mismo quieren hacer ellos en venganza ahora con Grecia. Entonces le están diciendo que privaticen todo, pero a su vez que el fondo privatizador ni siquiera está en Grecia porque no confían en los griegos, está en Luxemburgo, que es un paraíso fiscal manejado, bueno, es de última. Entonces quieren exprimirles, ya sacarle el patrimonio a Grecia para decir, bueno, vendan todo lo que tienen en 50.000 millones, que así pagan un poco de la deuda que tienen, que son 320.000, así que nos adueñamos de todo el patrimonio de Grecia y después, de todas maneras, los vamos a echar del euro porque no van a poder seguir pagando el resto. Claro. Entonces, y la posibilidad de que se recueste o por lo menos intente, digamos, la relación con otros bloques, como el BRICS, por ejemplo, y que tenga alguna posibilidad de un poco de oxígeno que le permita ponerse en pie en lo concreto. ¿Eso es posible o es ese pulpo de la Unión Europea lo deja sin ninguna posibilidad de maniobra? No, yo creo que es totalmente posible. Bueno, de hecho, Rusia ya, ni lento ni perezoso, ya han dicho que están dispuestos a apoyar la industrialización de Grecia. Pero no se anima Grecia. Bueno, lo que pasa es que implica, digamos, toda una serie de pateadas de tablero en Europa, que bueno, están en eso, están sopesando cuál es el mal menor en realidad, porque no la tienen fácil de ninguna de las maneras, pero yo creo que el mal menor es salirse del euro y tener algún apoyo financiero de otra alternativa que, ojo, pueden apelar a Rusia y a China, pero Estados Unidos, si ven que van a apelar a Rusia y a China, no tengas dudas que quizás Estados Unidos diga, bueno, yo los ayudo porque están en la OTAN. Entonces, exactamente. Que Estados Unidos es uno lo que está presionando a Europa para decir, muchachos, no lo echen a Grecia porque tenemos fronteras ahí muy delicadas. Entonces es todo bastante complejo. Yo creo que dentro de esa complejidad lo que puede hacer el gobierno griego es, digamos, aprovechar esa multipolaridad que hoy existe en el mundo, por suerte, para decir, bueno, nos apoyamos en otras alternativas y bueno, que se queden con su euro aparte es demencial, porque en realidad todo esto que están haciendo va contra ellos, porque tampoco van a tener a quien venderle sus productos, ya no van a tener a quien prestarle sus bancos, o sea que están
como se dice, salivando al cielo, ¿no? Ajá. Pero bueno, pero eso lleva un tiempo y mientras tanto... Es parte de la irracionalidad del sistema, claro, digamos. Claro, ¿sí? van dejando... En realidad tampoco les conviene a ellos que se caiga, digamos, toda esa situación de Europa, la Unión Europea. Bueno, Francia e Italia están tratando que se resuelva el tema con Grecia bien porque son otras visiones, digamos, ¿no? Y viniendo para Sudamérica y Argentina, ¿no? Yo cuando voy siguiendo todo esto que sucede en Grecia, tan particular y tan impactante, y viendo por ahí similitudes y diferencias, obviamente, con lo que vivió Argentina, que vos mencionabas hace un ratito, en el 2001, y cómo se puso en pie Argentina, todo lo que hizo, cuál es la situación hoy, y sin embargo, de todos modos, bueno, hoy tenemos el tema de los fondos buitre, y los de adentro y los de afuera, y siempre el intento cada tanto de algún cimbronazo a ver si hacen perder poder a un gobierno que está muy fortalecido. El capital financiero internacional está operando fuertemente. Los otros días salía un artículo en un diario, La Nación, hablando de los medios de difusión, donde ya empiezan a dar manija sobre la posibilidad. Ellos anuncian que va a haber una corrida bancaria y que la devaluación... Yo te quería preguntar, Guillermo, nosotros estamos a meses de un cambio de gobierno, ¿no? De una elección nacional. Y lo que le llega a la población por parte de los candidatos es hay que bajar, nos vamos a meter para bajar la inflación, hay que devaluar, no como títulos totalmente vacíos, sin explicación de cómo va a ser para bajar la inflación. Estamos de acuerdo que hay que bajar la inflación. ¿Cómo va a ser, digamos, devalúa? Pero eso en un contexto, ¿cuáles son las consecuencias para el pueblo? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, digamos, alguien que escucha a un candidato y tiene que elegir, más allá de que la gente elige porque le resulta simpático, porque habla algunos suelen hablar de amor y paz y diálogo y no hay que pelearse con nadie, parecería que con eso quieren conquistar un electorado. Pero detrás de esa fachada hay grupos de poder que pueden tomar decisiones que nos pueden hacer retroceder 15 años. Entonces, ¿qué cosas debería mirar la población que por ahí no tiene mucho conocimiento político, económico? ¿Qué cosas debería atender y escuchar y esperar de un candidato y en todo caso sacar conclusiones si es que ese candidato no lo expresa, para tener una idea para poder elegir genuinamente a quien quiere que siga gobernando este país? A ver, todo lo que sea ajuste es una palabra bastante que habría que tener cuidado con aquellos candidatos. ¿Pueden usar otra palabra? Pueden usar la palabra shock, ajuste, todo eso va a traer problemas. Es decir, de la inflación se puede salir, pero hay que hacerlo con una reingeniería del sistema tributario, con una reingeniería de los subsidios, cosa de que, tenemos inflación porque existe un déficit fiscal que se financia con emisión monetaria porque no alcanzan, digamos, los recursos para la inversión pública que debe seguir. La inversión pública tiene que seguir, no podemos restringir la inversión pública porque es lo que incentiva, digamos, el empleo, incentiva el trabajo, incentiva el consumo. Ahora, esa inversión pública la podés hacer con recursos que vienen, digamos, de los impuestos, o parte la tenés que hacer con emisión monetaria porque no te alcanza. Bueno, al hacerla con parte con emisión monetaria y al estar el aparato productivo trabajando, digamos, a full, eso se va a inflación, digamos. Entonces, ¿cómo haces para corregir eso? Bueno, tenés que bajar un poco el déficit fiscal, pero el déficit fiscal, si lo bajás por el lado de aquellas inversiones o gastos que terminan en el bolsillo de la gente para que la gente consuma, te va a traer recesión y eso es lo que hay que evitar. Entonces, tenés que bajar el gasto en aquellos renglones donde, por ejemplo, cuando se hablaba de sintonía fina, se estaba en el camino, digamos, después, bueno, por diferentes motivos no se pudo hacer, pero yo creo que ahora un nuevo gobierno con un mínimo de 4 años por delante podría acometer ese tema ya de entrada, una reforma tributaria, una sintonía fina como para bajar subsidios, pero quirúrgicamente, digamos, donde no afecte, digamos, el bolsillo de la gente común que vuelca sus ingresos al consumo. Y sí, bajarle los subsidios a aquel que tiene excedente, digamos, que aquel que ahorra y que ese ahorro termina yendo al dólar blue, por ejemplo.
Los impuestos, si hay que bajar un poco la presión con el impuesto a las ganancias de los trabajadores, bueno, ver por dónde Desde tu punto de vista hay que bajarla. Sí, tendría que, tampoco es tanto, ¿no? Porque precisamente no son los trabajadores que están desesperados, pero se podría hacer algunos toquecitos, algunos ajustes, pero eso contrarrestarlo con un incremento en tasas progresivas de ganancia de aquellos que se la están llevando con pala. Se Por están ejemplo, llevando las cadenas grandes de comercialización, tanto a nivel de importación-exportación como de comercialización local, que es un oligopolio, que tienen márgenes de ganancia del 400-500% por el producto que compran y venden, los bancos, es decir, acá hay gente que se la está llevando, empresas que se la están llevando con pala, y bueno, ahí tendríamos que hacer algún ajuste en la carga tributaria que tienen que tener, para compensar cualquier descompresión tributaria que hagamos en otros niveles, que va a favorecer, digamos, a su vez el consumo. Y podemos estar bajando, digamos, de un par de puntos la inflación hasta que en el lapso de 2 años bajarla a niveles más o menos razonables. Entonces, todo ese trabajo de sintonía fina, aquel que proponga eso me resulta más creíble que aquel que hable de shock, porque claro, con un shock es muy fácil bajar la inflación. Yo genero una recesión de que quede la mitad de los trabajadores desocupados, no hay plata para comprar, no hay presión de demanda, por lo tanto baja la inflación. Sí, bajamos la inflación, sí, y es un cementerio esto. Claro. Entonces, lo mismo que la devaluación. O sea, a veces cuando no se sigue la pauta, digamos, cambiaria que acompaña la inflación y se va retrasando un poco el tipo de cambio, a veces ha ocurrido eso. De hecho, el ajuste cambiario que hicieron en enero del 2014 tendió a equiparar un poco ese atraso que se venía acumulando. Si se acumula un poco de atraso, lo que no se puede hacer es de golpe, digamos, devaluar, porque se produce un shock, se produce un golpe inflacionario que afecta al bolsillo de los trabajadores. Pero sí se puede hacer lo que se ha venido haciendo en algunos casos, que de repente se ha dejado de hacer, es decir, bueno, mensualmente hago algunos ajustecitos y trato de ganarle un poquito a la inflación, que la voy bajando por otro lado. En definitiva, lo que hay que hacer es sintonía fina, reforma tributaria, ir ajustando cosas, pero ninguna política así de shock va a ser la salvadora de los argentinos. Así que el candidato que proponga eso, que el día siguiente que él asume se acabó el cepo, se acabó, no, eso no es posible porque es mentira, y si lo hace va a ser a costa de un shock, digamos, de recesión y de desocupación. No falta mucho tiempo para las primeras elecciones que tenemos en agosto, para las PASO, pero cuando los candidatos vayan mostrando un poco más las cartas, les propongo que con eso concretamente sobre la mesa vayamos viendo, analizando cada propuesta en concreto, hasta donde muestren las cartas, y me parece que en todo caso puede ser un buen aporte para la población, para que pueda elegir. Me parece bien. Gracias, Guillermo, Gracias por estar acá. Y de ustedes me despido hasta la próxima semana. Chao. ¿Ya pasó? Muy bien, ya pasó. De durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.